¿Pueden los espejos ser portales al más allá y a otras dimensiones? Está claro que esta es una historia llena de misterios. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo empezaron estas creencias y relataremos algunos casos. ¿Estáis preparados? Bien. Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldición. Historias que la gente común prefiere ignorar. Algunas culturas antiguas creían que los espejos reflejaban el alma o la sombra del alma. Otros le otorgan facultades escalofriantes. No se sabe con seguridad cuándo apareció el espejo, esta superficie pulida y plana en la que al incidir la luz, ésta se refleja siguiendo las leyes de la reflexión en la vida del hombre. Pero donde se encuentra la historia más remota en la antigüedad, los utensilios del tocador y objeto manual fueron muy usados en las civilizaciones egipcias, griega, etrusca y romana, siendo elaborados con metal bruñido, generalmente cobre, plata o bronce. Sin embargo, una cosa sí es cierta. Desde que los seres humanos se vieron por primera vez a sí mismos en un espejo, ha existido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a estas superficies reflectantes, las cuales han sido sindicadas por algunos como portales hacia otras dimensiones y como poderosos artefactos con poderes de invocación y capaces de atraer espíritus y almas. Algunas culturas antiguas creían que los espejos reflejaban el alma o la sombra del alma, pudiendo mostrar la verdadera naturaleza de la persona que estaba siendo reflejada, lo que alimentó las leyendas sobre los vampiros y los demonios que no se reflejaban en los cristales, ya que estos no tenían alma que reflejar. La ausencia del reflejo revelaba su verdadera naturaleza diabólica. Mientras que algunas civilizaciones creían que a través de ellos se podía invocar a los muertos. Para la tradición judía era importante cubrir todos los espejos en una casa donde alguien había muerto, mientras la familia realizaba el periodo de luto de 7 días, pues se creía que si los espejos no estaban cubiertos, el espíritu del difunto podía quedar atrapado en alguno de estos objetos, quedando imposibilitado de pasar a la otra vida.
En otras culturas, los espejos se cubrían por la noche mientras la gente dormía en sus casas. Todo esto para asegurarse de que el alma del soñador no quedara atrapada en uno de ellos. Para la cultura oriental, en tanto, los espejos estaban dotados de un gran poder místico, ya que se los consideraba capaces de espantar a los espíritus malignos, reflejando y multiplicando la fuerza de la energía que ronda un área. Este es el principio básico del Feng Shui, alejando así las malas energías. Los espejos también representaban para aquellos una ofrenda al mundo espiritual, y por ello eran colocados en tumbas imperiales. En la cultura serbocroata, por su parte, a veces un espejo era enterrado con el muerto para evitar que su alma deambulara y protegerlo de los malos espíritus. Los espejos son considerados por algunos expertos en temas paranormales como portales dimensionales, es decir, como un punto de entrada y salida de energía espiritual. Los espejos serían algo así como agujeros, apertura o ventana de campos de energía que rodean a los reinos espirituales y dimensionales. Por ello, algunas entidades, como los espíritus, podrían deslizarse a través de las aberturas de los espejos en el plano físico, lo que implicaría también que los espíritus más negativos también podrían acceder por estos portales, debido a que la capa astral más cercana al plano físico está lleno de los denominados bajos astrales. Vamos, una zona intangible de otro plano de la existencia donde se mueven seres negros, entes, también llamados bajos astrales, y que al ser invocados traen siempre dolor, malestar y sensaciones y sentimientos no deseados. Los espejos, desde épocas remotas, ocuparon un papel muy importante dentro de las leyendas y mitología en las comunidades, pueblos y países. Y son tan populares que se han mencionado en famosos libros y películas. El escritor inglés Lewis Carroll, por ejemplo, desarrolló magistralmente la idea del espejo como entrada a un mundo inverso en la segunda parte de las aventuras de Alicia en el País de la Maravilla. El espejo también fue objeto frecuente de consulta, pues se le consideraba capaz de mostrar sucesos y objetos distantes en el tiempo o en el espacio. En el tradicional cuento, por ejemplo, de Blancanieves, el espejo tiene la facultad de hablar y responde a las preguntas que le formula la malvada madrastra. El autor británico J.R.R. Tolkien
retomó con su célebre espejo de Galadriel la tradición del espejo capaz de mostrar el futuro. Mientras que en la novela Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling apareció el espejo de Oesed, deseo leído a la inversa, que no reflejaba la imagen de quien lo contemplaba, sino su deseo más profundo. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos y otras superficies reflectantes fueron desde tiempos inmemoriales una de las herramientas más simples y eficaces para el desarrollo de las habilidades psíquicas, la magia y la adivinación. Numerosas culturas antiguas utilizaron el espejo para observar el futuro, responder preguntas, resolver problemas, encontrar objetos perdidos y personas incluso, e identificar o encontrar a ladrones y delincuentes. Una de las herramientas más utilizadas por los adivinos, magos y arúspices fue el espejo, en latín speculum, pudiendo ser cualquier objeto con una superficie reflectante. El espejo más antiguo y más común era el agua, imagínense. Los adivinos por lo general fijaban la vista en la superficie hasta que entraban en trance y experimentaban visiones. Los primeros adivinos árabes utilizaron sus propias miniaturas pulidas de cristal, y en la antigua Grecia las brujas de Tesalia escribían sus oráculos con sangre humana en los espejos. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. Los romanos creían que si un espejo se rompía, las almas que contenía se liberaban y provocaban 7 años de mala suerte. Más tarde, en la época medieval, los adeptos a las ciencias ocultas usaron los espejos, cuencos de agua, piedras pulidas y cristales, ya que se creía que las imágenes formadas en estas superficies reflectantes eran causadas por Dios o por los malvados demonios que habían quedado atrapados allí por la magia. El célebre vidente francés Michel de Nostradamus utilizaba para hacer sus predicciones una taza o cuenco de agua, cuyo interior estaba pintado de negro, sobre un trípode de bronce. Con una varita tocaba el agua para luego mirar la taza hasta tener visiones. John Dee, el mago de la reina Isabel I de Inglaterra, en tanto, utilizaba un huevo de cristal y un espejo de obsidiana negra, que en la actualidad se exhibe en el Museo Británico de Londres. Los espejos muy bruñidos y pintados de negro
en el lado convexo, se consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal. Bueno, pese a que estas prácticas adivinatorias fueron perseguidas por la Iglesia, las crónicas nos hablan de muchos reyes o príncipes que intentaron adivinar el porvenir recurriendo a este método. Catalina de Médicis y Enrique IV, por ejemplo, tenían espejos mágicos a los que consultaban con frecuencia. Mientras que Alberto Magno y Cornelio Agripa hacían predicciones valiéndose de un espejo, así como el médico, alquimista y ocultista Cagliostro. En 1326 el Papa Juan XII, 22, amenazó con la excomunión de los que practicaban el arte de adivinar a través de los espejos, pues era una creencia muy extendida que los demonios encontraban a veces refugio en estos objetos. Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en sumergir un espejo de metal en el agua y, según se viera el reflejo, desfigurado o claramente definido, se auguraba si una persona iba a vivir mucho o a morir prematuramente. El médico alemán Anton Mester disponía por su parte de una cubeta de madera negra, en la cual la reina María Antonieta había visto reflejado en sus turbias aguas todo el desenlace de la Revolución Francesa, incluyendo la muerte de su amigo, del rey de Francia Luis XVI y de ella misma. El espejo como símbolo de la imaginación o de la conciencia, ya que tiene la capacidad de reproducir los reflejos del mundo visible en su realidad formal, se relaciona con el simbolismo del agua reflejante y el mito de Narciso, el joven hermoso que se enamoró de su propia imagen reflejada en una fuente y, en una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. El espejo mágico aparece con frecuencia en leyendas y cuentos infantiles, convertido en un artefacto capaz de proyectar imágenes que ocurrieron en el pasado o que ocurrirán en el futuro, o simplemente ver el presente de lo que está sucediendo a mucha distancia. Además de su conexión con el agua, los espejos también se relacionan con la luna, precisamente por su condición reflejante y pasiva, pues reciben las imágenes como la luna la luz solar. Por ello se creía que los mejores espejos eran aquellos que se construían con plata, metal consagrado a la luna, y del que los antiguos creían que era producido por los propios rayos de esta.
El cristal, en tanto, como parte integrante de los espejos, se une a su simbolismo de autoluminosidad, de visión interior perfecta y de pureza. En la alquimia, el cristal simboliza la perfección espiritual. El espejo empezó a ser usado como mueble de habitación en el siglo XVI, época en que se presentó con un marco elegante y pie artístico, ocupando un lugar distinguido en el salón como objeto movible y de dimensiones reducidas. Hacia fines del siglo XVII, las fábricas venecianas comenzaron a construir espejos de gran tamaño y desde entonces sirven como objetos singularmente decorativos en los salones, en los que ocupan un lugar destacado. Los espejos modernos, en cambio, consisten en una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo más duradero. Los estudiosos en temas ocultos postulan que dentro de los espejos se desarrolla otro mundo, como si fuese el nuestro, pero de una manera invertida, y que son eficaces portales que nos comunican con el más allá, o hacia otro mundo similar al nuestro, pero donde nada es lo que parece. Y no son extraños los relatos de personas que afirman haber visto reflejados en estos espejos a seres que en realidad no estaban allí, o a familiares que recientemente habían fallecido y se presentaban a modo de despedida. Los fenómenos paranormales son reportados en relación con los espejos, cuya energía parece ser a veces más negativa que benigna. Varían las manifestaciones más frecuentes que puede ocurrir al otro lado del espejo. Lo más normal es la formación de imágenes de individuos o entidades que no sean las propias personas que ocupan la habitación, o la aparición de rostros, normalmente humanos, en la superficie reflectante, aunque también se han informado casos de la aparición de entidades derechamente ominosas y diabólicas. La actividad paranormal de los espejos también incluye la presencia de sombras, delgadas o gruesas, derechas o torcidas, tanto de forma humana como de forma animal, saliendo y entrando de ellos. Fenómeno que tendría una relación directa con los espejos embrujados. También se han reportado otros fenómenos como puntos fríos, voces, extraños ruidos y olores relacionados con la actividad poltergeist, además de la presencia de niebla, formas reconocibles y brumas cambiantes, entrando y saliendo de ellos. Los psíquicos afirman que la visualización de un espejo por la noche
a la luz de las velas pueden conllevar muchos peligros. Pues según los mitos y las leyendas, el espejo mostrará no solo tu reflejo, sino que también el de las supuestas entidades paranormales que habitan en el hogar, ya sean fantasmas, almas en pena y demonios, además de eventuales presagios de muerte, incluida la propia. Algunos aseguran que si una persona de noche y en una habitación totalmente oscura se para enfrente de un espejo con una vela o dos, mirando atentamente y fijamente su reflejo, identificando correctamente todos los detalles de su cara, concentrándose en la imagen sin pensar en nada, podrá apreciar que el reflejo del espejo poco a poco comenzará a marcar ciertas facciones que en un principio la persona no identificará como suyas. Llegado a este punto, la persona comprobará poco a poco que la persona que está viendo en el reflejo del espejo es otra. Según algunos, lo que sucede en este caso es que la mente identifica una imagen que primero se identifica con la persona, imagen que poco a poco se va diluyendo, dejando el subconsciente trabajar y ver un lado nuestro que nosotros no podemos ver. Algunos relatos aseguran que personas que han hecho este experimento se han visto a sí mismos, pero de algunos de avanzada edad, se han visto mayores. Los expertos han dado varios consejos en lo que respecta a los espejos en las casas. Debido a su supuesta capacidad de captar espíritus o capturar almas, aconsejan retirarlos de una habitación donde se encuentra una persona agónica o enferma, así como moverlos con frecuencia por las diferentes zonas de la estancia, para no ser usados como portales. Los espejos con un soporte sólido, colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, son más propensos, según algunos, a convertirse en portales espirituales por presuntas entidades sobrenaturales. La siguiente historia la vivió en carne viva una joven que actualmente tiene 24 años de edad y vivió cerca de Playa del Carmen por lo menos 15 años. La protagonista de esta insólita historia asegura que cuando era una niña pudo ver la capucha de la muerte reflejada en el espejo de su habitación. Tenía como 8 años de edad y compartía habitación con su hermanito. Él tenía como unos 5 o 6 años. Al día siguiente tenían que hacer un viaje a Tabasco porque celebraban los 15 años de su prima.
Sin embargo, jamás imaginó que lo que pudo ver reflejado en el espejo sería como una especie de alerta. La mujer de esta terrorífica anécdota, quien por cuestiones de privacidad será llamada Patty, dijo que era una de las primeras noches en las que ella y su hermano dormían sin sus padres, ya que ellos habían decidido mudarse de cuarto para dejar la habitación para ellos solos y aprendieran a ser un poco más independientes. Sin embargo, esa noche su miedo a los espejos apenas empezaba. Ella se levantó de madrugada para ir al baño. La verdad es que desconocía qué hora era porque era lo que menos le importaba en ese momento. Y hasta el día de hoy es lo que menos le sigue importando. Cuando regresó a la cama, decidió dar la vuelta y ver el espejo que estaba justamente frente a su habitación. Y ahí la vio. Estaba con la capucha de la muerte reflejada en su propio espejo. Patty comentó que sus gritos despertaron a su hermano y a sus padres, quienes de inmediato se acercaron a ella para preguntarle qué es lo que ocurría. Sin embargo, en medio de una crisis de llanto y miedo, solamente podía gritar: «La vi. Ahí está. La muerte está en el espejo». Pero al levantar la mirada, ya no había nada. Nada más que el reflejo de sus padres que la abrazaban para consolarla y tranquilizarle. Muchos piensan que la vio literalmente, con alguna clase de hoz, o que pudo ver su cara. Pero no es así. Lo único que vio fue su capucha. Pero jura, por lo más sagrado que tiene, que era ella. La joven aseguró que esa noche su papá se quedó en la cama con ella hasta que cerrara los ojos y pudiera descansar. Y aunque lo hizo, lo más extraño estaba aún por llegar. Al día siguiente, cuando se encontraban haciendo las maletas para viajar, su familia de Tabasco les hizo una llamada telefónica, avisándolos que la fiesta de 15 años de su prima se había pospuesto para dentro de unos cuantos meses, ya que desafortunadamente uno de los tíos de su papá había muerto. Patty dijo que tras varios meses, cuando el día de la fiesta llegó y viajaron hasta el estado tabasqueño, sus padres comentaron lo que le había pasado, y una de las familiares dijo que seguramente la muerte no la buscaba para hacerle daño, sino para avisar sobre la desgracia. Aunque lo más extraño es que Patty no conocía a ese tío, ni nunca había escuchado hablar de él.
La verdad es que nunca lo conoció. Y suponiendo que realmente el reflejo de la muerte haya sido para avisarle de lo ocurrido, no logra entender por qué fue con ella, si no tenía ni la más mínima cercanía con el tío de su papá. Y eso es algo que jamás entendió. Hasta el día de hoy, Patty no ha logrado resolver ese misterio en su vida y asegura que nunca más ha vuelto a ver semejante reflejo. Pero lo que sí sabe es que nunca más ha vuelto a mirar un espejo a altas horas de la noche. Y mucho menos los pone frente a su cama. El siguiente relato le sucedió a una niña y a su hermano. Veréis, la niña era muy inocente, por lo cual tenía mucho miedo de los sucesos paranormales. Tanto así que si el hermano se atrevía a contarle una historia sobre fantasmas, la niña no podía dormir en toda la noche. Le pasa a mucha gente. El hermano, para divertirse y para quitarle los miedos, le contaba este tipo de historias muy seguido, casi siempre inventada. Un día, la niña vio a su hermano haciendo algo en su habitación, en la de la niña. Ella no sabía qué estaba haciendo, pero estaba decidida a averiguarlo, ya que temía que estuviera robando sus chocolates. Entonces esperó sentada en la cocina hasta que su hermano saliera de allí. La niña esperó 2 minutos desde el momento en que éste salió de la habitación y entró a investigar. Cuando fue a revisar si sus chocolates seguían en su lugar, observó que sí estaban, o al menos la caja, ya que no revisó dentro. La noche de ese mismo día, la niña, antes de irse a dormir, decidió compartir sus chocolates con su hermano, por lo cual fue a buscar uno, pero cuando abrió la caja se asustó tanto que quedó paralizada por al menos unos minutos. Su inmaduro hermano había dejado una tarántula dentro de esta y se había comido todo su chocolate. Luego de recuperarse del susto, salió de su habitación gritando y llorando. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué te hice yo? Hermano, ¿por qué te comiste mis chocolates y dejaste a ese horrible bicho dentro de la caja? Entró en la habitación del hermano y notó que te estaba durmiendo. Entonces le golpeó su cara y este se despertó de un salto. Cuando la vio en ese estado, no recordó lo de la tarántula, por lo cual le preguntó
qué había sucedido. «Tú sabes bien qué ha sucedido», le contestó. «¿Por qué lo hiciste?». En ese momento, el hermano lo recordó y estalló de risa. Al terminar de reír, le pidió perdón a su hermanita, pero ésta no quería verlo. Tanto era su enojo que, cuando él se le acercó, levantó un cuchillo, atenta para cuando el cuerpo de su hermano estuviera a su alcance, para poder clavárselo justo en el pecho. El hermano de la niña se asustó tanto que decidió solo pedirle perdón y retirarse a dormir nuevamente. Esa noche, la niñita no pudo dormir. Durante el día, tenía que hacer sus demasiadas cosas, por lo cual tampoco durmió. En la noche, ella seguía aterrorizada y no pudo dormir. Estaba muy cansada, pero cuando se iba a dormir, se imaginaba lo peor. Empezaba a recordar todas las historias que le contó el hermano y no lograba conciliar el sueño. A la mañana siguiente, los padres llegaron a casa de la fiesta que habían asistido y la encontraron quieta, con los ojos abiertos y pálida, tendida en su cama. La niña había muerto traumatizada por su propia mente. Luego de este acontecimiento, el niño contó que todas las noches sentía punzadas en su pecho, como si le estuvieran clavando un cuchillo. Pero tanto él como sus padres lo relacionaban con alguna enfermedad o con simples punzadas. Estos últimos los llevaron al hospital más cercano para que revisaran su estado de salud y para saber qué era eso que él sentía. El médico explicó que el chico estaba en perfecto estado de salud y no atribuía esa sensación a algo físico, sino más bien a algo mental. Por lo cual lo llevaron a un psicólogo, quien, al hablar con el chico, se dio cuenta que éste se sentía responsable por la muerte de su hermanita y probablemente se imaginaba a su hermanita clavándole el cuchillo con el que lo amenazó. Le explicó varias formas de eliminar esa sensación. El chico las aprendió una por una y la noche la intentó en vano, pero continuaba sintiendo el dolor. Un día, arreglándose en el espejo, vio a su hermanita detrás de él, a punto de clavarle el cuchillo que llevaba en su mano, a punto de clavárselo en la espalda. La niñita estaba llorando y balbuceaba algo. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nada. Cuando volvió
a ver el espejo, la niñita ya le había clavado el cuchillo. En ese momento sintió el dolor profundo del cuchillazo y miró a su espalda. Lo notó. Estaba sangrando con una herida de más de 10 centímetros. Después de esto, no volvió a mirarse al espejo nunca más. Pero le era inevitable ver a su hermana clavándole el cuchillo en diferentes lugares, cada vez que pasaba frente a un espejo. Por lo cual decidieron tirar todos los espejos. Finalmente, un día, tendido en su cama, el chico vio a su hermana en el reflejo de la ventana. Estaba sentada en su estómago. Le dio tanto miedo que quedó paralizado. Y vio cómo la hermana lo mataba de un cuchillazo en el corazón. Lo extraño es que esta vez no lo lastimó, ni murió, ya que él estaba sufriendo. Y eso era lo que ella quería. Ella no deseaba matarlo. Todo esto para que continuara atormentándolo en el otro mundo. Desde ese día, el chico está internado, diciendo que su hermanita quiere hacerlo sufrir. Según parece, desde ese momento, aquella niñita ha aparecido en espejos de múltiples hermanos y hermanas mayores que hacen sufrir a sus hermanos pequeños. Y les ha dado una lección con su cuchillo. Actualmente se han registrado 132 casos de chicos y chicas que están en diferentes psiquiátricos diciendo que una niñita los apuñala cuando se ven al espejo. El espíritu de la niña sigue buscando venganza, protegiendo a los más débiles. Por eso te recomiendo, antes de hacer sufrir a un pequeño, recuerda esta historia, ya que si no la recuerdas, tendrás que prepararte para un sufrimiento de por vida y olvidarte de tu reflejo. Y para terminar, no podía ser de otra manera, sino con la historia más famosa sobre este tema. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Hay que repetir este nombre 3 veces frente al espejo, a la luz de 3 velas y a la medianoche. Y cada vez que se pronuncia el nombre, hay que girar en el lugar. Así indica la leyenda urbana, que se invoca al espíritu de María. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la leyenda? ¿Quién fue María? ¿Y por qué su mito es tan famoso? El origen de la leyenda, protagonizada por Bloody Mary, o María la Sangrienta, como lo quieran llamar, surgió en Estados Unidos, la cual sirvió
frente de inspiración a Clive Barker para escribir un relato de terror titulado Lo Prohibido. Y fue llevada posteriormente al cine con el nombre de Candyman. ¿La habéis visto? Existen varias versiones muy conocidas sobre el origen de la joven leyenda, que involucran a diferentes mujeres, y cada una presenta los hechos de diferente manera. María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, fue responsable de quemar a casi 300 protestantes en la hoguera, en las persecuciones marianas, en sus intentos de crear una Inglaterra más católica. Todo esto a mediados del siglo XVI. De esta manera se ganó el apodo de Bloody Mary. Esa reina podía ordenar una matanza brutal, pero fue incapaz de traer vida al mundo. Tuvo un falso embarazo que generó muchas sospechas. A los 3 meses de su matrimonio, María empezó a intuir que estaba embarazada, viendo cómo su vientre aumentaba de volumen, e incluso dijo que podía sentir el movimiento del feto. Sin embargo, los médicos atribuyeron la inflamación del vientre a una hipropesia, una retención de líquido. Así que pronto el vientre hinchado de María empezó a volver a deshincharse. Poco después, en 1558, María pensó que podría estar embarazada de nuevo. Pero tras la desilusión que había sentido, esta vez decidió guardar la noticia en secreto. Desafortunadamente, una vez más, resultó ser falsa alarma. Pero lo peor aún estaba por llegar, ya que la reina María I murió poco tiempo después de la mala noticia. A pesar de haber ganado el apodo de Bloody Mary por las persecuciones marianas, también hay personas que creen que es ella la que aparece detrás de los espejos, ya que sigue buscando a sus hijos perdidos y está dispuesta a robar uno si es necesario. Según la historia, María, reina de Escocia, no dio órdenes para derramamiento de sangre. Simplemente la sangre derramaba por su alrededor por pura casualidad. Su desacertado matrimonio con su primo, el conde de Darnley, iba de mal en peor, hasta que su marido apuñaló a un hombre 56 veces delante de ella, que atravesaba un embarazo avanzado. Después del cruel asesinato, Darnley murió misteriosamente. Aunque nunca hubo ninguna prueba, muchos sospechosos dicen que había sido María, e incluso se casó con uno de esos principales sospechosos del asesinato de Darnley.
Mary huyó junto a su hijo pequeño, John, el entonces futuro rey de Inglaterra, y se marchó al lado de su prima, la reina Isabel I, para pedir protección. Pero temiendo un posible levantamiento en favor de María para tomar su trono, Isabel ordenó que le metieran en la cárcel, donde permaneció durante 19 años. A raíz de mucha gente intentando convencer a Isabel de muchas conspiraciones, junto con algunos intentos de escapar de la cárcel por parte de María, fue sentenciada a muerte por decapitación. El verdugo no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea y hasta tuvo que dar 3 golpes con su espada para separar la cabeza del cuerpo. Una vez decapitada, el verdugo alzó la cabeza y gritó: «Dios salve a la reina», pero solo había agarrado su peluca roja, y la cabeza real de la reina cayó al suelo. La cabeza rodó por el suelo hacia los espectadores, quienes vieron que era gris y que estaba rapada. El acto superaba la expectativa de los espectadores ingleses, acostumbrados a presenciar las monumentales tragedias en las obras de William Shakespeare. Por consiguiente, se sugiere que su muerte tan espantosa y tanto derramamiento de sangre que rodeaba su vida acabó convirtiendo la reina María de Escocia en una fuerte candidata para ser la Bloody Mary que describe la leyenda. Esta es la segunda. También conocida como la Condesa de Sangre, Isabel Bathory, la Condesa de Cervert Bathory de Essex, venía de la familia real húngara en el siglo XVI. Sigue siendo considerada como la asesina en serie más prolífica de la historia. Hasta se dice que sirvió de inspiración para Drácula. Bathory tenía una sed insaciable de matar y podía salirse con la suya gracias a su riqueza. Hasta el propio rey le debía dinero. La historia cuenta que cientos de chicas desaparecieron en su castillo. Hubo hasta relatos de casos de canibalismo, tortura, estrangulamiento, apuñalamientos e incluso laceraciones de los propios dientes de Isabel. Es imposible conseguir un recuento oficial de cuántas niñas murieron en el castillo de la condesa, pero se estima que puede llegar a superar 600. No sería extraño que incluso después de su muerte, Elizabeth Bathory siguiera saciando su sed de sangre, convirtiéndola en otra posible candidata a ser la Bloody Mary que se aparece en los espejos. También existen otras versiones. Una de estas historias afirma que Mary era una joven muy bella de 15 años,
que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Un día, un hombre se escondió en el armario de la joven para jugarle una broma mientras ella peinaba su cabello. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara mientras le cortaba todo el cabello. Mary no soportaba verse al espejo sin su hermoso cabello, haciéndola sentirse fea, por lo que una semana después la chica se suicidó. En este caso, la leyenda indica que a la operatoria de repetir el nombre 3 veces frente al espejo, además hay que cepillarse el cabello 100 veces y ella aparecerá. Otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y luego de pasar 4 días en coma fue enterrada en el jardín de su vivienda por su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre le inyectó morfina para que no sintiera el frío letal, y antes de irse a dormir amarró la mano de su hija con un hilo y al otro extremo una campana. Al día siguiente, cuando el padre despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas. El padre de Mary se quedó llorando, desconsolado, por un largo rato, cuando de pronto se fijó que el ataúd tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustadas en él. ¿Qué pensáis? ¿Cuál de estas historias de Bloody Mary creéis que es la verdadera? Para la gran mayoría de la gente, los espejos son útiles artículos de tocador, donde nos vemos, reflejamos y esperamos ver algo que nos guste. Pero para algunos son poderosos artefactos espirituales, cuyo uso incorrecto podría aparejar algo peligroso y poderoso. Por ello, si alguien se para frente a un espejo y experimenta un extraño e inexplicable escalofrío recorriendo su cuerpo, no se aconseja tomarse el asunto a la ligera, pues nunca se sabe quién o qué cosa o entidad podría estar mirándole desde el otro lado de la superficie reflectante. ¿Y para vosotros? ¿Qué son los espejos? Bueno, y con esta pregunta terminamos el programa de hoy. Tened cuidado con los espejos y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.